consultas al correo asofondoswradio@caracol.com.co para que las podamos aclarar. Asofondos, infórmate sobre tu pensión y elige lo mejor para ti. Son las 2 de la tarde, 12 minutos. Ya estamos en Facebook Live. Nos encuentran como W Radio Colombia. Y si ustedes quieren conocer y ver al perrito unicornio que se ha hecho viral en redes sociales, pues conéctense ya. Vamos a saludar a su dueña. A esta hora tenemos comunicación con Rochelle. Démosle la bienvenida, Vanessa, a la dueña del perro unicornio que se hizo viral en redes sociales porque tiene una colita en la frente. Rochelle, Stefan, thank you so much for being with us today at W Radio. Hi, how are you? Bueno, Vanessa, preguntémosle cómo llega a su vida este perrito unicornio y pues recordemos el nombre del perrito, Narwhal. Sí, se llama Narwhal. Rochelle, can you please tell us a little bit about the story of Narwhal? How did you get to find him? We had some people who found him out in the country, and they reached out for help, and we were tagged in the social media post, and we said that we would help him because that's the kind of dog rescue we do. Bueno, nos dice que unas personas lo encontraron afuera del país, que las contactaron para poder rescatarlo y pues fue así como ellos fueron a encontrar a Narwhal. Bueno, pues saludemos entonces y miremos allí en nuestra cámara al perrito y que nos cuente si este perrito tiene, pues digamos que algún problema de salud o si está todo bien con él y por qué le han dicho los veterinarios que nació con una colita en su frente. Rochelle, can you please tell us a little bit of how did Narwhal get this little tail? What the veterinary said to you so far? We're not 100% sure, but it could have been like a twin that just didn't develop. Whatever it is, it makes him pretty special. Bueno, nos dicen que no están muy seguros de lo que pasó o por qué tiene esta colita, pero que pudo haber sido un hermano que no se desarrolló, pero igual que esta colita lo hace muy especial. Pero no le representa ningún peligro al cachorro que dicen los veterinarios. Narwhal, can you please, I'm sorry, Rochelle, can you please tell us if No, Narwhal es pero el de pronto el perrito. perro le contesta. Can you please tell us if Narwhal has maybe a problem because of this tail, or the veterinary says that everything's fine with it? Everything is perfectly fine with him. It doesn't hurt. It doesn't bother him. He really has no idea he's different. So he just gets to be a normal puppy with an extra tail. Bueno, nos dice que Narwhal, que todo está perfectamente bien en Narwhal, que no le duele la colita, no le molesta. Es más, él ni siquiera sabe que tiene una colita colgándole de la frente. No le molesta Entonces, para ver. No le molesta para nada. Entonces, pues que Entiendo. es algo como que lo hace especial. Sí, además es una ventaja para él porque los otros perros no van a saber si él está de frente o por detrás. No, Montoya. Ay, tan bonito este perrito. Bueno, pues preguntémosle a nuestra invitada cómo fue que se hizo viral toda esta imagen de su perrito Narwhal con esta cola entre sus ojos. Si no estoy mal, pues ella escribió un mensaje donde decía: la cola no está conectada a nada y no tiene otra finalidad que convertir a este cachorro en el más genial de todos. Háblenos acerca de por qué decidió hacerlo público. Rochelle, can you please tell us a little bit about the story of Narwhal? How did he get so viral? How did you get to post this picture? How was the story? I have no idea. We always post when we initially rescue a dog, and we put it on our Facebook page, and I started getting calls from reporters. So I think somebody the stars aligned, and we were able to go this viral to help all of our other dogs because he's just so special, and I think he makes everybody happy. Bueno, nos dice que en realidad no tiene ni idea de cómo lograron ser tan virales, pero que publicaron la foto en Facebook como lo hacen con varios perritos que ellos rescatan, y ahí fue cuando empezó a recibir llamadas de muchos reporteros, lo que ha hecho que pues
que Narwhal se vuelva tan viral y que lo conozca ahora tanta gente? Bueno, en este momento tenemos más de 1.000 personas conectadas en nuestro Facebook Live y su dueña está cargando al perrito, es muy tranquilo. No ha tenido, digamos que algún complejo como ocurre con algunos perros que tienden a ser diferentes entre la manada o cómo es el comportamiento de este perrito respecto a otros animales o si él en algún momento tuvo un problema de maltrato o rechazo. Rochelle, we get to see that Narwhal it's really peaceful, it's really calm. We would like to know if maybe he's been having any problems with other puppies or he's being accepted normally. He has played with my dogs. I have 4 dogs. He's played with my best friend's dogs. She has 5 dogs. And he has played with the dog that was found with him and a couple others. So he's played with probably a dozen fully vaccinated dogs, and they all love him and accept him. And he usually is not this calm, but he's played all day. So he's kind of ready for his nap. Bueno, nos cuenta que él ha jugado con muchos perros, que ha jugado con los perros que tiene ella, que tiene su mejor amiga. Es más, con el perro con el que lo encontraron también juega mucho, que en realidad son como 12 perros con los que ha jugado, que todos han estado vacunados y todos lo aman y lo aceptan. En realidad, él es un perro muy activo y que ahorita está muy tranquilo porque seguramente ha jugado todo el día y está listo para su siesta. Pero ¿este perrito ya es de Rochelle o simplemente le están buscando un hogar? O es que tengo entendido que lo estaban como preparando para que adopción. se fuera en adopción. Rochelle, does this puppy is yours or it's getting ready for adoption? How does it work right now? He is with my special needs dog rescue in Missouri. So he will at some point be available for adoption, but we are not accepting applications right now because we just have too many, and we don't really know how we're going to figure that all out or how we find a home for him because we've also had a lot of threats. So we just want to make sure he's really safe. Bueno, nos dice que él se encuentra como en una sección especial que es de perros con necesidades especiales, pero que en este momento no están recibiendo aplicaciones para su adopción. En realidad están esperando porque han recibido muchas amenazas y lo que quieren es que, pues, que si Narwhal llega a ser adoptado, esté en un lugar donde él esté seguro, que no le vaya a pasar nada ni a él ni a su colita. Bueno, muchas personas escribiendo que es muy tierno, a otros les da impresión, pero entonces en ese proceso para averiguar con veterinarios, saber si él está bien, qué estudios le están haciendo, porque hay personas que dicen, bueno, pero será algo genético, ¿dónde encontraron al perrito? ¿Por qué es que tiene esta cola entre sus 2 ojos? ¿Qué proceso están adelantando específicamente para saber si está todo bien con él? Rochelle, during this process with the veterinary, what exams did to Narwhal? Is he still having exams to verify what happened with the tail, or if maybe during the time would be bothering him? He had x-rays. He had, they checked his heart. They checked his lungs. They checked his poop. They checked pretty much everything on him. And he appears to be a very normal puppy minus the extra tail. And nobody that has seen him so far expects it to become a problem. Bueno, nos dice que ya le han hecho rayos X, le han verificado su corazón, sus pulmones, le han hecho exámenes hasta de sus heces y que dice que todo está normal, que es un perro común y corriente como los otros, solo que tiene una colita colgando, pero que hasta el momento ninguno de los veterinarios que lo ha visto ha dicho que esto signifique un riesgo para él más adelante. Bueno, preguntémosle qué le han dicho de todas partes del mundo donde le han contactado, si pues esto se presta también para que después hagan publicidad, hagan incluso pues estudios. ¿Qué es lo que le han dicho cada vez que la contactan por este perrito que tiene una cola entre sus ojos en su frente y que se volvió viral? Rochelle, what has people have said to you so far regarding Narwhal? Have they told you maybe that that maybe something will change, or what is the weirdest thing that they said to you so far? We've had people offer to buy him for a lot of money. He's not for sale. We've had people say horribly ugly things. We choose to ignore that, but we want to make sure he's safe. And then
we've got a lot of words of encouragement for what we do with our special needs dogs, because we really let them be special, and as long as they're healthy and happy and safe, we just really let them kind of do their thing and show everybody how amazing a dog with something unique can be. Bueno, nos dicen que hasta el momento las personas que la han contactado le escriben que lo quieren comprar por mucho dinero, pero que pues obviamente no está a la venta, que Sí. quieren que él se mantenga seguro. Le dicen también cosas muy feas, pero que eso lo ignoran por completo. También varias personas han llegado a sumarse a la causa que tienen ellos de perritos con necesidades, pues para que más personas se unan a que ellos estén seguros, que estén en buenas condiciones. Sí, claro, ahora se entiende que estén haciendo un filtro bastante complejo a la hora de dar al perrito en adopción, pues porque es que es un perrito que genera mucha curiosidad y a lo mejor lo verán también como una cosa exótica, pero no es así. ¿En algún momento se les ha pasado por la cabeza, y teniendo en cuenta que seguramente llegará alguien que lo adopte, dejar claro que la colita no le afecta para nada y que no no se sé la si- vayan a sí, que quitar? no se la van a retirar, que no es necesario retirarla? Had you considered that maybe the person that would adopt Narwhal, for you to tell them that please don't remove the tail, please leave the tail there, don't do anything bad to him? Yeah, that's part of our concern. We're trying. That's why we've stopped taking applications. We're trying to figure out how we keep him safe, and we're not really sure how to do that other than him be right here in my arms. So we're just trying to navigate how we trust somebody to take care of him and not hurt him. Bueno, nos dice que esa es una de sus preocupaciones, que en realidad lo que quieren es que él esté bien, como está ahorita en los brazos de ella, que no lo está mostrando, pero que por eso dejaron de recibir aplicaciones, porque no saben la manera de asegurarse que no le va a pasar nada, que no le van a quitar la colita, que es como su más grande preocupación. Ujú. Bueno, 2 de la tarde, 24 minutos. Este centro de rescate canino queda en Missouri, ¿no? En los Estados Unidos. Háblenos acerca de la situación que ellos pueden evaluar sobre el maltrato animal, de con qué se han encontrado, porque pues ellos están cumpliendo una función también para ayudar a esos perros que los encuentran en muy malas condiciones, y cuál es el mensaje que quieren dar a través de esta historia que se hizo viral, pero que también habla de todo ese rescate animal. Tell us a little bit about the center where you work. What would you say to those people that treat badly the maybe animals, their pets? What would you say to them? Like, take the example of Narwhal. We specialize in special, so we do only dogs with abuse or injury or birth defects, and we treat them like any other dog, and we love them, and they're part of our family, and we just want people that would hurt them to not do that, and we want everybody to respect all other living things because they all deserve a chance. Bueno, nos dicen que se especializan en perros especiales, perros que han sufrido, que han sido abusados, y lo único que quieren es que los amen, que nadie maltrate a ningún ser vivo como los perritos, y que los amen y los quieran como ellos en este momento están queriendo a todos los perritos pues que tienen en este centro. Bueno, pues despidamos entonces a nuestra invitada, Rochelle, quien es la dueña de este perrito que se hizo viral por ser el perro unicornio, y que quisimos conocer esta historia en medio de tanta noticia que hay. También conocer este tipo de noticias un poco diferentes. Gracias por estar aquí en la W. Rochelle, thank you so much for being with us today and let us know the story of Narwhal. Thank you so much for having us. Discos Fuentes, en sus 85 años, presenta 14 cañonazos bailables, volumen 59. Los Cumbia Stars. Yo solo quiero bailar. 50 de Joselito. Alquimia. Jessy Uribe. Y muchos más. 14 cañonazos. Estuche de lujo con USB, calendario y realidad aumentada. Más vivos que nunca. Cómpralo ya. En la W al mediodía. Celebridades